Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a conversar sobre las licencias para trabajadores ambulantes en la ciudad de Nueva York. ¿Qué tantas hay? ¿Cuál es la demanda? Conversaremos sobre los cambios del gobierno del presidente Luis Abinader, atinados o no. Y la reelección del presidente Joe Biden, ¿está en riesgo? ¿Es posible? Invitado esta semana, Luis José Domínguez Trujillo. Ramfis, esto y mucho más. Hechos y Opiniones, ahora. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros, agradecidos de su compañía. Miren, hoy queremos tocar en la introducción de este espacio un tema que nos llama la atención. Frecuentemente acá tenemos invitados políticos que vienen a hablarnos o de sus candidaturas o de las candidaturas que ellos apoyan, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos. Sin embargo, hemos notado una falencia, una debilidad en muchos de estos hermanos, amigos, que vienen a promover sus candidatos. Y es que se concentran más en hablar de los candidatos como tal, hablar de las virtudes personales del candidato y no hablar de la propuesta como propiamente dicha de estas personas. Nos parece que por un asunto de salud, por un asunto de educación política, la gente que ve estos programas, es importante que estos invitados nuestros entiendan que tienen que tener pensamiento propio, que deben levantar una agenda política que va más allá del candidato. Las candidaturas son coyunturales. El pensamiento político de alguien es a mediano y largo plazo. Puede ser que en esta coyuntura una persona apoye un determinado candidato, pero cree que debe mejorar, cambiar el país en determinada dirección con ese u otro candidato, en esa dirección y bajo ese criterio. Nosotros creemos que es importantísimo que las personas que nos visitan, y esto es una sugerencia de buena fe, vengan formados, vengan preparados para el debate serio, el debate a fondo, que nos puedan demostrar aquí en este espacio que en efecto su candidato o ellos mismos tienen las condiciones para que ese país cambie de rumbo y para que la gente nuestra entienda hasta dónde su propuesta es viable. Esto lo hacemos de manera sana porque nos interesa el debate a fondo, no la forma, el debate a fondo, que podamos hablar de asuntos económicos, de aspectos políticos, de asuntos agrarios, el asunto de la propiedad de la tierra, que podamos hablar de viviendas, que podamos hablar de salud, que podamos hablar de temas más allá de decir si determinado candidato o candidata es bueno a nivel personal, por toda lo cual virtud que le ve quien lo promueve y que se distraiga ese tiempo que deberíamos emplear en el contenido en asuntos que tienen que ver más con marketing y con farándula que con ciencias políticas. Así que este comentario sano, de buena fe, de buena intención, es para que los invitados nuestros para los próximos programas vengan preparados, porque a partir de ahora, Hechos y Opiniones viene a poner en silla caliente a los invitados para que ese debate de fondo eduque a la audiencia nuestra en torno a qué tan serio y qué tan preparado está un determinado candidato o candidata para asumir las riendas a nivel nacional del país, en este caso República Dominicana, e incluso los candidatos a posiciones electivas en Estados Unidos. Así que esto no es una advertencia, es una solicitud a las campañas políticas que permanentemente nos refieren
a sus voceros o a sus candidatos para este programa, de suerte que entiendan que a partir de ahora vamos a ir al fondo, y que por lo tanto deben venir con la suficiente preparación para que el debate se mantenga con el nivel que la audiencia se merece, pero además con las propuestas que la gente quiere oír. No se vaya, iniciamos Hechos Opiniones. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Señores, gracias por estar de nuevo con nosotros. Miren, una de las preocupaciones nuestras y sobre todo de la gente que vive en la ciudad de Nueva York es la falta de empleos de calidad. Y falta un empleo de calidad, a nuestro juicio, es un empleo que paga un salario decente. Que una persona no tenga la necesidad de tener 3 jornadas laborales para poder cubrir sus compromisos, pagar el alquiler de su casa, la manutención de su familia, lo básico, que le permita al menos tener un ahorro mínimo para eventualidades que uno no puede prever. Bueno, la verdad es que, aunque en términos formales el desempleo en Estados Unidos está en 3 punto tanto por ciento, lo que es un porcentaje de desempleo aceptable en términos internacionales, no es menos cierto que, a mi juicio, se debe a 2 factores esenciales. Uno, o por lo menos a 2. Uno, que mucha gente que estuvo en la colecta, que estuvo en el desempleo, ya no califica, ya está fuera de él. Y 2, que gente que no entiende que un trabajo regular, con un salario regular, no le cubre las necesidades, se ha visto en la necesidad de empezar a buscar un empleo por cuenta propia que le permita vivir con dignidad. En ese orden y bajo esa realidad, la ciudad de Nueva York se ha propuesto abrir las licencias para vendedores callejeros en la ciudad de Nueva York. Estas licencias que ya están disponibles son apenas 445 licencias, lo que indica que la demanda por las mismas está muy por encima de la oferta. Estudios establecen que hay alrededor de 20,000 vendedores callejeros, trabajadores callejeros en la ciudad de Nueva York, sin permiso, sin licencia, intentando sobrevivir con lo que pueden y como pueden, que le garantice tener un ingreso por encima de lo que normalmente tendrían con un salario regular. Repetimos, hay alrededor de 20,000 trabajadores por cuenta propia, vendedores callejeros que no tienen licencia, y la ciudad apenas empezó este mes a aceptar aplicaciones para 445 licencias. Es bueno decir que estos permisos para licencias nuevas estaban paralizados desde 1983. Y que anualmente se han incorporado unas 5,000 licencias, pero no nuevas, sino licencias que han expirado, personas no han renovado, y entonces eso ha permitido que puedan tener acceso a licencias. En este programa ya hemos dicho que
la falta de aplicación para licencias nuevas ha permitido la creación de un mercado ilegal. Promedio, la licencia bianual, cada 2 años, nueva, y la renovación cuesta unos $200. Bueno, el hecho de que no haya licencias disponibles para los vendedores callejeros ha hecho que los mismos se vean en la necesidad de rentar, alquilar las licencias a quienes obviamente la tienen, y eso tiene un costo entre 12 y 20 mil dólares al año. Ha permitido un negocio subterráneo abusivo que a su vez ha permitido que los dueños de estas licencias tengan unos ingresos escandalosos. ¿Por qué se origina esto? Porque la ciudad tiene detenida la apertura de licencias nuevas. Estas 445 licencias no son suficientes. La realidad es que hay todo un diseño urbano respecto a dónde y por qué dar las licencias para ventas callejeras, pero la demanda de mano de obra y de servicios, sobre todo, digamos, lo que tiene que ver con asuntos técnicos, artesanías, etcétera, sumado a eso, a la demanda de comida en la calle bajo régimen de salubridad, requeriría que la ciudad valore ampliar estas posibilidades y que en vez de 445 licencias este año y en los próximos 10 años haya la posibilidad de ampliar este rango, y que los hermanos y hermanas nuestras que están en la calle sobreviviendo porque no tienen un trabajo que les permita un ingreso decente, la ciudad valore que ellos obtengan sus licencias bajo las regulaciones urbanísticas que ya conocemos, y que entonces este mercado paralelo, este mercado subterráneo que ha permitido que un par de vividores se hagan ricos con el sudor ajeno, entonces se reduzca al mínimo, por no decir que se desaparezca. Miren, queremos tocar por último este tema. Tiene que ver con la repostulación del presidente Joe Biden. Parece ser que hay dificultades serias en Casablanca respecto a qué tan posible y qué tan real es la posibilidad de que el presidente Biden se repostule para el 2024. Varios congresistas demócratas han dicho, tras bambalinas, que no le interesa apoyar al presidente Biden. De ser así, y el Comité Nacional Demócrata valorar seriamente la posibilidad de que el presidente Biden no se repostule, tal como pasó con el presidente Carter, entonces con tiempo deberían estar resolviendo el asunto de la repostulación o la postulación del 24 de otro candidato, de suerte y manera que la población norteamericana sepa en qué canasta están esos huevos, y con tiempo empieza el debate respecto a qué cosas cambiar de este gobierno demócrata que no ha llenado las expectativas que esperaba la población, lo que ha mantenido que el presidente Biden tenga una popularidad extremadamente baja. Así que el Comité Nacional Demócrata debe decidir con tiempo qué hacer con la candidatura del presidente Biden, de suerte y manera que el posible sustituto o sustituta con tiempo se empieza a trabajar en esa dirección. Finalmente, señores, el presidente Luis Abinader remeneó la mata esta semana. De las cancelaciones, la más celebrada ha sido la de Roberto Fulcar, ministro de Educación, celebradísima. Diferentes personas, diferentes medios han estado aplaudiendo la cancelación de Fulcar. Se asocia a cosas no muy santas, pero eso no se puede plantear aún hasta que salgan los datos reales. De todas maneras, el rechazo que ha tenido Fulcar en la sociedad dominicana ha quedado evidenciado a raíz de su sustitución en el Ministerio de Educación. Esperemos que el profesor Ángel Hernández, que lo sustituye, una persona académica de buena trayectoria, rector de la UAPA en Santiago y que fue viceministro en el Ministerio de Educación, un académico a carta cabal, pueda desarrollar el trabajo que la sociedad dominicana demanda y necesita. Miren, señores, no se muevan, que ahora venimos con la entrevista central con Luis José Domínguez Trujillo Ramfis para hablar de asuntos nacionales. No se muevan, ya regresamos.
La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. ¿Sabe que muchas leyes de crédito han cambiado después de la pandemia? ¿Tiene el historial de crédito dañado y nadie te presta? ¿O simplemente necesita limpiar tu crédito personal o de negocios? En Credit City te podemos ayudar. Llámanos. Bueno, señores, continuando con nuestro programa y llegando a la parte central del mismo, tenemos un invitado especial, un invitado que causa furor. Parece más un artista de rock que un dirigente político, porque a la gente le encanta la figura, lo que impacta, lo que trae, etc. Una persona que ha creado muchas expectativas con su candidatura en los últimos años y hoy queremos hablar con él de todo, incluyendo las cosas no tan gratas que pasan en política, pero que ustedes como audiencia merecen conocerla. El hermano, Ramfis Domínguez Trujillo. Hermano, encantado, Samuel. Qué placer estar por aquí y estar no solo en el programa suyo, sino en Nueva York, compartiendo con toda la gente linda de la diáspora, que hacía mucho tiempo que no habíamos tenido la oportunidad por todas las situaciones que hemos vivido. Pero aquí estamos y felices. No, y el placer de poder darnos la mano y abrazarnos. Así porque hace es. 2 años esto era casi imposible. Así es, así es. Bueno, Ramfis, ¿cómo van el proceso hacia la constitución definitiva del PET? Súper bien, la verdad que estoy muy complacido. Nosotros entregamos ante la Junta Central Electoral el año pasado, en el mes de octubre, con un padrón robusto de 478.563 personas, 46 locales y una base militar o de militancia de 8.900 personas. El año pasado ya superamos el proceso técnico, esperamos la certificación del partido en las próximas semanas y muy bien, hemos estado recorriendo el país y ya habiendo cumplido con ese hito histórico para nosotros, pues entonces retomando el tema de la diáspora, que esta es la esencia, este fue la génesis del partido y aquí vamos y aquí estamos de nuevo. Y específicamente en el Bronx. Así es. Yo recuerdo cuando se convocaron las primeras reuniones que fueron en el Bronx. Así mismito, nosotros hicimos la primera reunión, fue incluso en el 809 donde mi hermano Cirilo, y lanzamos después el partido en el 2014 y ahora estamos realmente donde queremos estar. O sea, estamos diciendo, Domínguez, que el partido que tú presides ya tiene presencia en todas las provincias o en algunas provincias. No, imagínense, para entregar ante la Junta uno tiene que tener un equipo, una comisión de trabajo en cada una de las 32 provincias. Correcto. Nosotros tenemos en las 32 provincias, tenemos comisión en los 158 municipios y también en los 235 distritos municipales. O sea, que es el territorio nacional. En el territorio presencia nacional. Así es, y 62 oficinas diseminadas por todo el país, incluyendo la Casa Nacional que queda allá en el ensanche Naco. Les damos la bienvenida a todos los que quieran. ¿Y cuál es el proceso que continúa ahora hasta llegar al reconocimiento formal de la Junta? Bueno, nosotros ahora estamos simplemente fortaleciendo y expandiendo nuestra base de adeptos, recorriendo el país, haciendo jornadas de empadronamiento, teniendo contacto con el pueblo, haciendo muchas intervenciones mediáticas por todo el territorio. Y como le digo, ya para nosotros la diáspora es fundamental. Entonces, habiendo cumplido todos los requisitos de la Junta, estamos dirigiendo nuestros esfuerzos ahora a la diáspora, tanto aquí en Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica y el Caribe, que ese es el fuerte de nosotros. Este es el bastión de la democracia y el bastión del Partido Esperanza Democrática. Partiendo de que la propuesta del Partido Esperanza Democrática y la tuya como candidato presidencial, posible candidato presidencial y líder de este proyecto, hablemos del patio, lo que tú quieres dirigir, lo que tú quieres que cambie de rumbo. ¿Cómo ves estos primeros 2 años de gobierno de Luis Abinader?
Lamentablemente tengo que decir que muy débil. Al principio yo mismo tuve la esperanza de que íbamos a hacer algo que se podía denotar algo de transformación o de cambio, pero realmente en todas las esferas hemos visto que han subido el costo de la canasta básica, el costo del combustible, el costo de la energía, ha subido la delincuencia, ha subido todo en la República Dominicana, y encima de eso vemos una soberanía más débil, el tema fronterizo, que entendíamos había una disposición de hacer algo. Pues este año vimos un incremento en un 17% de las parturientas de las nacionales haitianas, que están consumiendo el presupuesto de salud, que es vital para el pueblo dominicano. Es un desorden colectivo, y he visto también que ese 24.8% de nuestro presupuesto que se robaba la malversación de fondos del Estado, tampoco lo hemos recuperado. Programas que se están desarticulando. Es un caos colectivo, y yo creo que la gente merece un poquito más, sobre todo en aras de ese cambio que todos estamos trabajando para alcanzar. Ramfis, ¿qué impacto ha tenido en la economía dominicana la pandemia en una parte, la guerra en Ucrania-Rusia? ¿Qué impacto ha tenido? ¿El problema económico dominicano se debe solo a errores del presidente Abinader o a un factor externo de salud pública? Mira, sin lugar a duda que cuando uno entra en un proceso de acción política, una nueva gestión gubernamental frente a una crisis como la que estamos viviendo con la pandemia, evidentemente van a haber secuelas. Por más que uno quiera tratar de tapar el sol con un dedo, no se puede hacerlo. Entonces no podemos ser mezquinos y decir, no, entraron en unas condiciones realmente de abundancia colectiva. No. Era una crisis, una pandemia que estaba exigiendo realmente el comportamiento o el buen comportamiento del gobierno frente a esa crisis para manejar el tema de salud sobre todo. Sin embargo, hay que decirlo también, el encierre del pueblo fue mucho más allá de lo que nosotros entendíamos era necesario, sobre todo cuando nosotros entendemos que en ese campo tan amplio que nosotros tenemos, que es una bendición de Dios, pues pudimos realmente aplicar o poner en práctica uno de los principios fundamentales para erradicar la pandemia, que fue el distanciamiento social. Se lo pedí encarecidamente al PLD, le dije, vamos a aprovechar este encierre para recuperar el campo, eso nos va a favorecer en materia de erradicar el COVID-19. No lo hicieron, se lo dijimos igual al gobierno del presidente Abinader, no lo hicieron, entonces extendieron el cierre también para controlar la delincuencia, para un sinnúmero de factores. También estaban recibiendo dinero de organismos internacionales que estaban dándoles recursos a esos países que tenían, que tenían su economía cerrada. Entonces se exageraron también porque aprovecharon ese encierre en esa orden de emergencia a la cual nos tenían todos sometidos para tomar préstamos a dos manos, y hay que decirlo así. Entonces, por ese lado yo le critico con mucha vehemencia, porque ese endeudamiento que ellos mismos censuraron y le impugnaron al PLD, pues se han valido de eso para seguir creciendo una deuda ya de por sí exagerada, aumentándole 20.000 millones de dólares. Igualmente con el tema del estallido de guerra entre Ucrania y Rusia, vimos que al otro día ya estaban subiendo el costo de los combustibles, cuando se supone que nosotros tenemos 3 meses de combustible. De compra por adelantado, correcto. Pero no fue de compra así. Por adelantado de combustibles, correcto. Entonces, así mismo, el tema energético, que se comprometieron que iban a hacer esto, que iban a hacer lo otro, y lo que han subido es la tarifa, y hay más apagones hoy que en los años recientes. Eso tengo que decirlo. En mi casa nosotros estamos viendo 3 y 4 apagones en el ensanche, en la Esperilla y en el ensanche Naco, donde está la Casa Nacional, 4 y 5 veces que se va la luz. Mencionaste, Ramfis, el problema de la corrupción en los pasados gobiernos y cómo esas acciones que han reducido posiblemente los actos de corrupción en este gobierno no se han traducido en, digamos, una evidencia de que la gente entienda que ha valido la pena la campaña anticorrupción. Ahora bien, la ley de extinción de dominio, acaba de firmar el presidente, ¿tendrá efecto la ley de extinción de dominio? Es la ley que la sociedad dominicana necesita en este momento como para ver si se detiene el robo al erario público, pero además, te pongo esto solamente sobre la mesa, la ley de extinción de dominio excluyó regresar de manera retroactiva a empezar a quitarle a los 20 años de gobiernos pasados el dineral que se llevaron en los bolsillos.
¿Te parece que esta es la ley ideal para la sociedad dominicana de hoy? Samuel, me acabas de robar la respuesta al decir lo que yo iba a decir. La retroactividad, que es un elemento fundamental de esa ley, se la quitaron. Fueron, creo que 60 y pico de modificaciones que le hicieron. Y eso fue fundamental. Y le dije, ojo, señores, si le quitan la retroactividad, están como diciendo, no hay que tirar piedras hacia atrás, como dijo Danilo Medina. Están dándole permisibilidad a toda esa gente que se han robado, decir, no, señores, mira, yo tengo 3.000 millones de pesos en bienes míos personales, pero no tengo que reportar nada porque se cubrieron en salud con la ley de extinción de dominio, que nosotros dijimos desde el primer momento iba a ser así. Pero más allá de eso, lo que hace esa ley no es lo que nosotros necesitamos en este momento. Lo que nosotros necesitamos es cumplir con lo que ya existe en el Código Penal, que es cualquier funcionario público que incurre en la malversación de fondos tiene que ser sometido y hay que quitarle lo que se han robado. O sea que tú entiendes, Ramfis, que combinando el actual Código Procesal Penal con que los funcionarios designados o electos, pero en este caso designados, no puedan demostrar de dónde tienen sus bienes, es suficiente como para poder procesarlos, al margen de la ley de extinción de dominio. Es que al margen de la ley de extinción de dominio, lo único que hay que demostrar es que se malversó. O de dónde provino tu dinero. Absolutamente, hermano. Y aquí nosotros sabemos que los políticos que han acostumbrado a incursionar en la política justamente para satisfacer apetencias personales económicas. Entonces, el grupo completo del PLD llegó con chancletas que incluso tuvieron que pedir trajes prestados. El mismo día de la juramentación. Absolutamente. Entonces eso lo sabe todo el mundo y de repente hay uno que es Camacho con miles de millones de dólares, hay otro que con esto, con lo otro. Entonces, ¿de dónde salen tantos recursos? El mismo Leonel Fernández, que se fue del PLD a la Fuerza del Pueblo, y entonces él dice que él no tiene dinero, pero que tiene muchos amigos, y los amigos son los que aparentemente le dan toda la riqueza, la abundancia económica a sus familiares también, porque son demasiado generosos. Entonces, esas son cosas que nosotros no podemos permitir bajo un Estado de derecho, que exige que la gente respondan por los crímenes que cometen, y eso es un crimen y una traición a la patria, robar del erario público, porque le están robando la alimentación al pueblo, el dinero que se supone está haciendo o debe ser destinado para mejorar las condiciones del pueblo que vive sumergido en la miseria, en la inopia. No puede ser así. Mencionaste el tema de las parturientas haitianas en el país. Y en efecto, esa práctica ha ido creando un hoyo en el presupuesto de salud pública. Ahora, yo te pregunto, ¿no son más culpables quienes las traen con algún nivel de garantías? Por ejemplo, ya se sabe que hay un tráfico real de parturientas haitianas, un negocio manejado por dominicanos. ¿No es más condenable el que la trae a quien, necesitando el servicio, acepta eso a condición de obtener alguna atención médica? Bueno, mira, yo digo que lo que es igual no es ventaja, y yo creo que en este caso tenemos que ver a las personas que están no solo buscando las guaguas para traer a esas parturientas, pero también los militares en la frontera. Y yo soy de los que pienso que cuando uno incurre en ese tipo de acción está cometiendo una traición a la patria, y los militares tienen que ser sometidos al rigor de esa ley, de esa disposición también. Pero así mismo... Y los civiles, porque hay civiles envueltos en eso. Absolutamente, y eso es algo que se ha vuelto tan común, que uno habla con los agricultores, con los productores, y dicen, no, hermano, si yo necesito 10 haitianos, yo llamo a un contacto que tengo allá y los tengo aquí al otro día a las 9 de la mañana. Por el beneficio que implica eso para el sector productivo. No tienen que pagar seguridad social, no tienen que pagar garantías, pagan menos salarios. Prestaciones laborales, ninguno de esos beneficios que a un dominicano, un ciudadano, pero a la vez el país es el que pierde, claro, porque no percibimos ningún tipo de impuesto sobre ese pago, ese salario que se le está pagando. Entonces, y el país está siendo sobrecargado en su presupuesto de salud, de educación, de seguridad también, en el presupuesto de la policía, de modo que sin lugar a duda que están atentando contra el Estado dominicano al incurrir en esa grave falta al Estado. Te señalo esto, Domínguez, porque pienso que si ciertamente hay que trabajar en la frontera para detener el flujo haitiano, no es menos cierto que hay que responsabilizar
a los nacionales nuestros que hacen ese juego. Absolutamente. Y yo creo que hay que, incluso yo siempre he dicho que tenemos que eliminar la CEFRON, que tenemos que eliminar, que tengamos una fuerza castrense que componga Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina de Guerra. Amén. Y que dentro de esas tres fuerzas se busque una élite que pueda responder por las necesidades fronterizas. Porque mientras más instituciones hay, más estamos viendo que se está desviando el presupuesto nacional, porque hay corrupción en todas las instituciones públicas. Entonces vamos a mermar eso, vamos a enfrentar esa precariedad migratoria con determinación, con fuerza. Y yo digo, hay que construir un muro, que esa es otra de las críticas que yo le he lanzado al gobierno. Nosotros propusimos un muro, pero un muro de verdad, y lo que están construyendo es una verja ciclónica que ya le están violentando con un alicate. Entonces, eso es algo que tenemos que solventar de inmediato, porque estamos perdiendo el país y la gente no se dan cuenta que mientras más nacionales haitianos tengamos asentados en el país, van a seguir pariendo, van a seguir dando a luz y al final de cuentas van a terminar siendo más haitianos que dominicanos en la patria. El problema de una patria dentro de otra patria puede ser un riesgo cultural muy peligroso. Muy eso peligroso. Yo lo puedo compartir contigo. Sí, y no solo eso, sino que presenta una amenaza ante cualquier tipo de conflagración bélica, porque no es solo de la frontera, sino que ahora es por todo el país, estamos completamente rodeados. Ya. La posibilidad de una conflagración yo no la veo tan cerca. Yo pienso que no, la miseria haitiana es muy alta. Estamos claros. Pero en efecto, el asunto cultural que implica todo esto hay que tomarlo en cuenta en función de tener una comunidad importante de personas sin ninguna documentación, que tú no sabes quiénes son. Eso puede traer un problema en 30 años que no estamos viendo la dimensión. Sí, pero hay que hablar de algo, Samuel. Nosotros hemos visto revueltas colectivas en diferentes puntos del país, como fue en la ciudad Juan Bosch, que se negaron a salir cuando fue el Departamento de Migración para sacarnos. En Casa de Campo recientemente empezaron a tirarle piedras a un seguridad de ahí y estaban fuera de control. Y cuando uno tiene elementos de esa envergadura que están dispuestos a ser osados, lo suficientemente osados para enfrentar a las autoridades de un país al cual ellos no pertenecen, estamos viendo una situación que cada día se convierte más tétrica para el pueblo dominicano. Y vuelvo y repito, si hacen eso en Santo Domingo, si lo hacen en Verón, si lo hacen en Santiago, lo hacen en todos los puntos del país, tenemos una situación que se nos puede ir de la mano fácilmente. Comparto en parte lo que tú planteas. Hablemos de la justicia. Se ha estado hablando de justicia independiente desde agosto del 2020 y hemos visto los expedientes, lo que está pasando con importantes funcionarios del gobierno pasado, funcionarios de este gobierno, a juicio de Ramfis. ¿Esta es una justicia independiente? No, jamás. No podemos hablar de una justicia independiente hasta el momento, porque de ser así, hay 2 o 3 presidentes por ahí que tendrían que estar tras las rejas. Y yo dando lo he dicho explicaciones. Responsablemente, absolutamente. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que hablar de que simple y sencillamente la justicia ha dado cara frente al pueblo dominicano en temas de corrupción como lo fue Odebrecht, pero al final de cuentas se cae el expediente, nadie cae preso. Yo creo que no es como empieza, sino como termina. Vamos a ver cómo terminan estos casos y los pejes gordos hay que meterlos presos. Hay personas que fueron del PLD que malversaron fondos del Estado, que se pasaron a la fuerza del pueblo y ahora ya ellos creen que cambiando de color no son impugnables. No es cierto, hay que caerle atrás a todos. O Ramfis, PRMistas que estaban en el Congreso, también, que aprobaron legislación a cambio de soborno, que están en este partido, pero que tampoco han sido tocados. No, y déjeme decirle que hay que ver la gestión actual. Hay mucha gente que está metiendo la mano, señores. Hay mucha gente que está metiendo la mano. No crean que la corrupción se ha erradicado. Se han tomado pasos determinantes, absolutamente, porque a cualquiera le mete miedo. Y como dicen, no duerme con ropa, no sabemos. Pero hay que llegar al fondo de esos casos. Bueno, señores, conversamos con Ramfis Domínguez Trujillo, una conversación ligera que permita que ustedes tengan una visión de lo que piensa Ramfis respecto a la política nacional. Vamos a ampliar esto con temas más partidarios respecto a su proyecto político, pero eso será después de la pausa. Darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo,
pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen en el Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Señores, de regreso su programa conversando con un candidato presidencial, una persona que ustedes conocen, que han visto en los medios, que siguen por diferentes vías, Ramfis Domínguez Trujillo, y ahora vamos a hablar un poquito de cosas más cerradas. Ramfis, tú me acabas de decir en el bloque anterior que ya están trabajando en la parte de reconocimiento del partido político que tú representas. Así es. Bien. Edith, ¿tú tienes la gráfica lista? Mira, el año pasado, en el 2020, la Junta Central Electoral establecía que no se podía reconocer a ti como candidato presidencial porque tú no cumplías con los requisitos básicos de 10 años de haber renunciado de tu condición de ciudadano norteamericano y de residencia en el país. ¿Eso ha cambiado como para que podamos contar contigo en una boleta presidencial? Mira, realmente yo siempre mantuve y mantengo hoy, Samuel, que nosotros no tenemos impedimento constitucional para presentar nuestra candidatura a la presidencia de la República. Pero entonces, ¿por qué la Junta dijo eso? Ah, no, porque eso es fácil, porque Julio César Castaño Guzmán era un niño demandado de Danilo Medina. Eso está claro, porque incluso, pese a la condición que nosotros siempre hemos mantenido, que nos favorece a nosotros, que es la condición de que yo nací en los Estados Unidos por imposición de los poderes de República Dominicana, quienes le impusieron un impedimento de entrada al país a la familia, padres. Correcto. Entonces, eso nos da una condición que las leyes internacionales incluso albergan. Entonces, esa condición nos favorece a nosotros, pero más allá de todo eso hay que estar claro. En el año 2020 hubo 2 candidatos de partidos mayoritarios que tienen doble nacionalidad y que la tenían en ese momento, incluyendo Leonel Fernández, que nunca ha negado su doble nacionalidad. Incluso el pasaporte de Leonel Fernández nunca lo ha entregado. Cuando fue presidente en 1996 lo entregó, incluso a Janet Reno, y nosotros manejamos todas esas informaciones. Lo que pasa es que al momento de nosotros presentar nuestra candidatura, entendieron que Ramfis Domínguez Trujillo es insobornable, que no lo podían controlar, que no podían manejar lo que yo hacía e iba a hacer en el gobierno, y dijeron, mejor vamos a dejarlo fuera, porque hay un contubernio de todos los políticos, una clase política que está atentando en contra del pueblo. Entonces, al ver un candidato que es el outsider, el que viene, que no tiene cola que le pisen, que no tienen intereses más que con el pueblo y la defensa de la patria, pues claro que eso choca con la clase política que se viene aprovechando del pueblo. Entonces ellos nos sacaron de la contienda. Nosotros teníamos la intención de llevar este caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demostrando la certificación de Leonel Fernández conjuntamente con el pasaporte norteamericano, pero Danilo Medina se nos adelantó, cerró el sistema de justicia de la República Dominicana, evitando así que nosotros pudiéramos alcanzar, obviamente, agotar los procesos locales, que es lo que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso hay suficiente tiempo, ya nosotros cumplimos con todo el tema del partido, ahora ya en las próximas semanas estaremos interponiendo el primer recurso ante el TSA, justamente demostrando la doble nacionalidad de otros candidatos
y exigiendo entonces que a nosotros se respete, porque ya hay un accionar de la Junta que constriñe evidentemente las decisiones que ellos tomen a futuro. Incluso en el 2016, es que somos viejos, entonces ya uno se remonta a los 1900 y tanto. En el 2016 certificaron a otra candidata que también tenía doble nacionalidad. Entonces hay un patrón. Sin embargo, a Ramfi Domínguez Trujillo encontraron obviamente un elemento que pudiesen utilizar en nuestra contra y lo hicieron, pero ya no hay tiempo para el 2024, no va a haber pandemia y nosotros tendremos todos los papeles subsanados y esa candidatura presta y puesta al servicio del pueblo antes de que se aperture la temporada de precandidaturas en julio del año que viene, si Dios lo permite. Tú has dicho, mencionaste a Leonel Fernández, pero dijiste anteriormente que habían 2 candidatos anteriores que ya fueron ciudadanos y le permitieron ser candidatos. Sí, sí. Mencionaste a Leonel, ¿cuál es el otro? No, el otro se lo voy a guardar para cuando interpongamos el recurso, que es interesante. ¿No será familiar tuyo? No. Ustedes saben que él no es ese, no es Hipólito. Okay. Pero es otro más, ese va a ser una sorpresa, pero voy a decir que tiene nacionalidad canadiense. Uepa. Tan. Bueno, interesante. Hemos oído muchas veces, y es importante las preguntas que vienen ahora, Ramfis, porque necesitamos transparencia. Correcto. Y que la gente conozca de su dirección política cuál es su pasado, cuál es su vida, qué han hecho, porque más que decir lo que un candidato va a hacer, es importante saber qué ha hecho. Absolutamente. En función de eso, su capacidad para resolver cosas viene dada de su experiencia de haber resuelto cosas. Hemos visto denuncias en la prensa dominicana respecto a tus vínculos con asuntos hipotecarios, con asuntos de bancos, unos 50 millones de dólares. ¿Qué pasó ahí? ¿Hasta dónde es cierto? 5 fueron. Sí, próximamente va a salir otro de 50 millones, usted verá. Mire, a mí me es curioso que lo único que buscan es atacarme por la vía económica porque saben que ese es el negocio de nosotros. Sin embargo, incluso quien lanzó ese mito sobre ese dinero robado fue Alejandro Fernández, que es hoy superintendente de banco. Correctamente. Yo le digo hoy al superintendente, y aprovecho este espacio y le digo, Alejandro, presenta ya de la superintendencia de banco cargos en contra nuestra por esa denuncia que usted ha hecho, que ya si fue seria, entonces usted tiene toda la documentación para someternos a la justicia. Claro. Simplemente no es cierto. Incluso nosotros abogamos para que ese dinero no lo perdiera la República Dominicana, y yo tengo una carta que he hecho pública de los mismos abogados del BNB en Miami, porque el caso se ventiló en Miami, donde ellos mismos dicen que yo no tuve absolutamente nada que ver con eso y piden nuestra colaboración. Ha sido simple y sencillamente una historia para tratar de desacreditarnos, pero nosotros nunca hemos sido sometidos a la justicia por ese caso, no tenemos caso de estafa, no tenemos absolutamente nada, tenemos una transparencia total en todo lo que nosotros hemos hecho. Pero en este momento, Ramfis y su familia tienen negocio en Dominicana. No, nunca he tenido negocio en República Dominicana. Okay. Ese fue un primer intento de hacer negocio en República Dominicana, pero ante realmente las deficiencias, incluso en ese proceso, yo le he hecho la culpa a las autoridades del BNB, que fueron completamente dejados en el funcionar de ese proyecto, que fue lo que causó la ejecución de la carta de crédito que ellos habían puesto como garantía, que eso fue los 5 millones, la ejecutó el Banco de Australia. Yo no tuve absolutamente nada que ver ni acceso a eso, pero los negocios míos por suerte están en la ciudad de Miami, que me ha dado una cierta autonomía en la política dominicana, porque no pueden amenazarme, que es típico de la política, que me van a cerrar esto y lo van a cerrar lo otro. O con la DGI. Así mismito, gracias a Dios. Mira, en noviembre del 2021, hace unos 8 meses, una persona que fue secretaria general de tu partido, el señor Durán, hizo una denuncia de que habían unas falta de explicación respecto a los usos de los fondos del partido. Esa demanda del señor Durán salió en los medios. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Hasta dónde eso es cierto? No, es que yo no sé de dónde saca eso. Él fue secretario general, aquí creo que duró como 2 meses trabajando en el partido, pero él más bien servía de chofer de nosotros. Imagínense, cuando nosotros estábamos empezando el partido aquí,
Pero nosotros nunca recibimos, siendo él parte del partido, que vuelvo y le digo, era más bien el chofer que nos recogía en el aeropuerto y eso, y obviamente nos dio un buen servicio, pero realmente al momento que nosotros contábamos con él, que era del Partido Reformista, realmente nosotros no habíamos recolectado absolutamente nada de dinero. Nosotros duramos desde el 2013 hasta yo creo que el 2018 manteniendo el partido y cubriendo todos los gastos del partido. O sea, yo no sé de dónde él sacó eso, porque él nunca aportó absolutamente nada. Y no sé si tuvo algún tipo de información o vio a alguien que estaba recolectando dinero, pero yo le puedo decir que hasta el 2018, 2019 nosotros recibimos absolutamente nada de nadie. Pero la demanda él la incoó en Miami, en la Florida. No, pero él nunca puso una nunca demanda. La puso. No, para nada. Eso fue una declaración. Solo que una él hizo. denuncia. Sí, que él hizo a los medios diciendo, pero él nunca puso ningún tipo de demanda. Eso fue para hacer daño, como hacen la gente. Parece que él quedó inconforme con el accionar del equipo de aquí de Nueva York, porque él era parte de secretario general, lo quiero decir, del estado de Nueva York. No era general del partido, era del estado de Nueva York, que incluso yo no tenía tanta participación en el estado de Nueva York porque nosotros estamos estructurando todos los Estados Unidos. Pero él simplemente lanzó esa crítica hace algunos meses, que me llegó por uno de los medios que lo publicaron, pero nunca tomó ningún tipo de acción jurídica. Hablemos de tu plataforma política en materia económica. ¿Cuál es la visión de Ramfis respecto a la orientación económica del país para ver si salimos a camino? No, mira, nosotros tenemos un nivel de endeudamiento ahora que es insostenible, ya supera el 70% del Producto Interno Bruto, lo cual, según todos los economistas, nos convierte en un país fallido. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es entrar en un proceso de austeridad en cuanto a los gastos gubernamentales, número uno. Número dos, erradicar la corrupción, es decir, someter a todos los corruptos y dar prueba fehaciente de que se están tomando pasos determinantes para erradicar la corrupción. Nunca se va a erradicar completamente, porque hasta en los Estados Unidos existe la corrupción, en Europa existe la corrupción, pero lo que pasa es que en un proyecto ahora ya vemos una sobrevaluación de 200%, 300%, así no. Entonces hay que tomar pasos. Se dice que la corrupción se lleva el 35% del PBI. Sí, es terrible. Eso es mucho. Nosotros entendemos que más o menos la corrupción, según lo que dice Transparencia Internacional, que es la organización internacional que estudia el mal endémico de la corrupción, dice que el 24.8% del presupuesto nacional se va todos los años en corrupción. Entonces eso es fundamental. Pero la confianza que eso va a generar con los acreedores nuestros es lo que nosotros necesitamos, y por eso es que para nosotros es ineludible tomar pasos determinantes en aras de fortalecer el estado de justicia allá en la República Dominicana y mitigar el riesgo político, porque nosotros necesitamos solicitar un refinanciamiento de esa deuda con una moratoria de 5 o 6 años, porque hoy el servicio de esa deuda consume el 25% de nuestro presupuesto, un poco más, casi un 26%. Pero invertir ese 26% en crear nuevas fuentes de ingresos, impulsar el campo, el desarrollo del campo, que para nosotros es fundamental. Estamos desaprovechando el 84% de las tierras fértiles para cosechar. Tenemos que llevar un 100%. Y estamos sembrando cemento. No, en tierras de Moca, por ejemplo, o en el nordeste, tierras productivas las estamos convirtiendo en apartamentos. Un crimen. Sí, eso es terrible lo que está pasando en República Dominicana, y estamos desaprovechando el regalo que Papá Dios nos dio. Y no solo eso, sino que mirando hacia el futuro, hay grandes empresarios, de los más grandes empresarios del mundo, que están comprando tierra para sembrar fincas, como lo es Bill Gates, como lo está haciendo Bill Gates aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso es fundamental, fomentar el campo, la productividad, porque no solo que vamos a beneficiar al país en materia del consumo local, porque va a ser determinante bajar el costo de la canasta básica, sino que puede producir un excedente de recursos por medio de la exportación. Nosotros podemos incluso a nivel mundial, el presidente dijo el 27 de febrero que había un alza, o que habíamos visto un alza en el costo de la materia prima para la agricultura, que son el maíz, el trigo y la soya. Entonces, esos son 3 elementos, 3 rubros que nosotros podemos cosechar, incrementar su producción en la República Dominicana y colocarlo en el mercado internacional, porque todo el mundo lo necesita. En tu propuesta política, Ramfis, ¿qué papel juega la tecnología? Me explico. Ciertamente lo que tú dices, un país que no es capaz de generar su autoalimentación depende del exterior. Ahora bien,
Sabemos bien que con todo este asunto de las tierras raras, de la producción de helio, etcétera, a nivel mundial, el mundo va girando de manera sorprendente en una dirección diferente. El asunto de desarrollo de tecnología y convertir República Dominicana en una especie de California pequeña que permita generar tecnología a nivel local, ¿qué papel juega eso en tu plan de gobierno? Bueno, nosotros somos de los partiendo de que son una persona joven. Sí, no, y agradezco eso. Yo creo que la tecnología es sumamente importante. Incluso yo he dicho, porque hoy por hoy en la agricultura la mano de obra haitiana incide en un 95%. Entonces nosotros tenemos que desmontar eso obligatoriamente, y una de las soluciones que nosotros vemos es implementar tecnología de punta en materia agrícola, que no es solo algo que nos va a ayudar en ese sentido, sino que es necesario, porque el mundo global en el que nosotros vivimos se está valiendo la agricultura de toda la tecnología que tiene a su disposición para abaratar los costos, y nosotros queremos competir en ese mismo mercado. Entonces nosotros lo que entendemos que parte de esa reforma agraria masiva que nosotros tenemos que realizar viene de la mano de poner a la disposición de los agricultores, de los productores, suficientes recursos para financiar equipos que tengan esa tecnología, ese nivel de tecnología que es sumamente necesario. Digamos que hay un acercamiento de una parte de tu equipo técnico con Silicon Valley, para poner un ejemplo, y llegan se abre la posibilidad de poder abrir campos para desarrollar tecnología en el país. ¿Tú valorarías eso? Claro, absolutamente. Incluso nosotros tenemos de la mano de Israel, que han venido con un sinnúmero de propuestas, por ejemplo, riego por gota, muy buenos, que son importantísimos. Ellos en un desierto han logrado crear un país abundante en productividad agrícola. Muy poco tiempo. Ellos se han ofrecido a venir a trabajar con nosotros de la mano, porque allá nosotros tenemos un problema serio por la línea en diferentes partes del país, al este por el Ceibo, una sequía que exige la construcción de diferentes presas, que en un momento dado nosotros no podemos necesariamente contar con eso, pero si queremos impulsar la agricultura tenemos que mirar los costos de las presas versus lo que serían las diferentes tecnologías, ampliar los canales de riego que nosotros tenemos allá, hacer un proceso de nivelación a las tierras para nosotros poder cosechar arroz y diferentes rubros que nos puedan ayudar. Pero la tecnología de diferentes países siempre van a ser bienvenidas en aras de fortificar lo que es nuestra propuesta agrícola. Es necesaria una reforma agraria de arriba abajo. Tu equipo agrícola, ¿cómo ve esta realidad? Uno de los rubros agrícolas que más agua consume es el arroz. Es el arroz. Por lo tanto, producir arroz es casi un lujo, partiendo de que el costo de producción es largo y caro versus el beneficio que deja a la hora de mercadearlo. Para tu equipo de agrícola, ¿es más productivo dedicar esas tierras a un producto que tenga mayor valor de mercado con un ciclo más corto y comprar arroz en el exterior, o continuar produciendo arroz a nivel local? Mire, yo creo que siempre vamos a tener que buscar un balance en la productividad agrícola, pero uno de los mayores problemas que nos conduce a enfrentarnos con ese tipo de situación es justamente el desnivel en los campos de arroz, que es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque antes incluso yo hablaba con un agricultor que decía, no, cuando mi familia sembraba nosotros siempre nivelábamos el arroz, pero hay un costo intrínseco en ese proceso. Entonces hoy por hoy estamos cosechando arroz con un alto consumo, mucho más alto de lo normal, justamente por ese proceso de desnivel en las tierras donde están cosechando. Pero hoy por hoy tenemos tantas tierras fértiles que podemos sembrar todo tipo de rubro y ver sobre la marcha lo que funciona y lo que no funciona, porque nosotros tenemos el beneficio de que allá podemos sembrar café, cacao, arroz, plátanos, mango. Nosotros tenemos la facultad, esa diferencia geográfica que nos permite. Y climatológica. Esa climatológica, que donde necesitan frío, como el café que necesita un clima un poquito más frío, bueno, podemos echarlo en las montañas. Donde necesitamos sembrar plátano, que puede ser en cualquier, bueno, pues vamos a sembrarlo en diferentes zonas. O sea que tenemos nosotros esa tierra bendecida que nos da la facultad de poder producir lo que nos da la gana, y sobre la marcha, porque hay muchos productores de arroz. Y le digo algo, nosotros no podemos hablar del pasado, porque se le ha hecho mucho daño. Incluso, no sé si ustedes se recuerdan cuando hubo la quema de arroz en el gobierno de Hipólito, justamente por la importación de arroz. Y nosotros hemos visto incluso muchos problemas con el arroz importado de China,
que ha sido sometido al escrutinio de muchas instituciones, han dicho, no, eso es plástico lo que nos están mandando. Yo creo que nosotros tenemos tierras fértiles y podemos controlar y ser autosuficientes, porque yo creo que lo más importante para nosotros es alcanzar ese estado de ser autosuficiente para poder entonces controlar el destino y el futuro de la patria. Ramfis, placer tenerte. Gracias, igualmente. Gracias por tu claridad, gracias por explicarle a la audiencia nuestra cómo ves el futuro del país nuestro. Gracias. Gran placer tenerte, hermano. Esperamos que regreses. Así va a ser. Nos quedan muchos temas pendientes. Mucho. Para la próxima será. Hemos conversado con Ramfis Domínguez Trujillo diferentes aspectos de la vida nacional, pero esta conversación continuará en un programa posterior. Sin embargo, usted y nosotros nos juntamos la semana próxima en este mismo canal. Muchas gracias.